Un saludo cordial a la distancia, querida familia, queridos juveniles. Es emocionante poder estudiar contigo una vez más la lección de juveniles. Cada vez que llega este momento me siento muy feliz y agradecido con Dios porque puedo aprender más de su amor y de sus maravillosas obras en favor del ser humano. Y por supuesto, quiero desafiarte a que esta enseñanza la puedas compartir con otras personas y sobre todo la puedas poner en práctica. Y por supuesto, sin más preámbulos, sin más cosas por agregar, en este momento te invito a que tomes tu folleto de lección y también la Biblia, la palabra de Dios, pues estas dos herramientas o estos dos medios nos serán de suma utilidad para entender la lección de esta semana. Mientras tanto, inclina tu rostro, vamos a orar para pedir dirección a nuestro Dios y que sea Él quien nos capacite para entender este mensaje. Inclina tu rostro y oramos. Querido Dios y Padre soberano, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque nos presta vida para poder seguir aprendiendo de ti. En este momento, Señor, pongo en tus manos la vida de mi querido amigo y amiga del otro lado de la pantalla. Cuídales de forma especial, Señor, y permite que esta enseñanza pueda impactar nuestras vidas de forma especial, que podamos acercarnos más a ti y que podamos estar preparados para afrontar los desafíos que puedan aparecer, que podamos tener la plena seguridad, Señor, que tú nos estás acompañando siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. El título de la lección para esta semana es Humillado. Sí, ese es el título de la lección y el texto clave lo encontramos registrado en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 37. Acompáñame a leer este texto. Dice de la siguiente manera: Ahora pues yo, Nabucodonosor, alabo, honro y glorifico al Rey del cielo, porque todo lo que hace es verdadero y justo y puede humillar a los que se creen importantes. Interesante, en esta porción de las Escrituras encontramos a uno de los reyes más poderosos del mundo, llamado Nabucodonosor, que da honra y gloria al Rey del cielo, o sea, a Dios. La pregunta aquí es, ¿qué llevó a Nabucodonosor a expresarse de esta forma? ¿Cuál es la situación que vivió Nabucodonosor para que entendiera y comprendiera que todo lo que tenía era gracias a Dios y que Dios era el único que merecía adoración y gloria? Por supuesto, si quieres comprender todo esto con respecto al cambio transformador en la vida del rey Nabucodonosor, te invito a que no te cambies de canal y sigas con nosotros. La historia de esta semana la encontramos registrada en el libro de Daniel capítulo 4. Te recomiendo que leas todo este capítulo para que puedas tener un contexto completo de lo que es la historia de esta semana. En mi caso, haré un breve resumen para luego sacar las lecciones. Ya el texto clave nos da una idea de lo que fue uno de los momentos significativos en la vida del rey Nabucodonosor. Pero para llegar a ese momento en su vida necesitamos tener un poco de contexto. Y en el libro de Daniel capítulo 4 encontramos a Nabucodonosor teniendo un sueño. Lo bonito de este capítulo es lo siguiente: se nos narra el sueño, la interpretación para que la podamos comprender y también el cambio final en la vida de este rey. Por lo cual no tendré que explicar todos estos detalles porque ahí mismo tú encontrarás respuesta a todas las preguntas y también a la interpretación del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Ahora bien, sí tengo que mencionar que para este entonces Nabucodonosor se encontraba viviendo tranquilo, en paz, ya había conquistado diversas naciones, era un rey poderoso, todos le temían y llevaba una vida bastante cómoda. Claro, esto porque Dios así lo había permitido. Y en medio de todo eso él tiene un sueño, que lo voy a resumir brevemente. Él sueña con un árbol grande que crece hasta el cielo y que sirve como un lugar donde los animales pueden habitar y también las aves pueden hacer sus nidos. Y resulta que en medio de todo esto, él ve a un vigilante santo que desciende del cielo y que ordena que corten este árbol. Este sueño también nos presenta otros detalles que te recomiendo que tú despacio los puedas leer en casa y luego te darás cuenta de esta interpretación. Brevemente digo esto porque este sueño causó que Nabucodonosor se alarmara y buscara una interpretación y llamó a los sabios, a los adivinos de ahí del gobierno para que le interpretaran este sueño. Ninguno de ellos pudo, pero apareció en escena, ¿quién? Sí, por supuesto, Daniel, quien ya antes le había no solamente interpretado el sueño, sino que le había revelado lo que había soñado. En este caso, Daniel solamente iba a interpretar el sueño que este rey había tenido.
Y ahora bien, después de que Nabucodonosor le relata el sueño a Daniel, Daniel se queda en silencio como por una hora, pues la interpretación que iba a darle al rey no era fácil de poder comentarla, porque conllevaba una situación triste que iba a vivir este rey. Por eso él recalca que lo que se le está diciendo a través de este sueño le sucede a aquellos que desean su mal, porque en verdad lo que le va a suceder si usted no reconoce al Dios verdadero es bastante grave. ¿Y en qué consistía todo esto? Pues Nabucodonosor representaba ese árbol enorme porque había obtenido mucho poder, dominio aquí en la tierra. Sin embargo, todo ese poder le iba a ser quitado, o mejor dicho, iba a ser humillado por enorgullecerse, por exaltarse. Y él tenía que reconocer a Dios como el único soberano, como el único que permite, que pone y quita reyes. Pero, ¿cuál era el problema? Nabucodonosor tenía mucho orgullo en su corazón. Y a pesar de que escuchó la interpretación y se le hizo saber que si no se arrepentía, si no dejaba el orgullo, iba a padecer una condición bastante difícil, a pesar de eso, él siguió viviendo en orgullo. ¿Qué fue lo que pasó? 12 meses después, o sea, un año después, él se encontraba observando Babilonia, todo lo que él había logrado. Y comenzó a qué cosa? A ensalzarse, a enaltecerse, a decir, por mí, oh Babilonia, cuánto hice yo para que esta ciudad se convirtiera en lo que es hoy. Y es que Nabucodonosor ni siquiera había terminado de hablar cuando una voz del cielo le dijo, oye bien esto, Nabucodonosor, serás apartado de las personas, vivirás como animal 7 tiempos, o sea, 7 años, comerás hierba, tus uñas crecerán, comenzarás a experimentar cambios en tu cuerpo como los de un animal, porque tendrás que ser humillado. ¿Sabes por qué? Porque no has reconocido a Dios como el único soberano. Y es que Nabucodonosor se había exaltado en gran manera, que se creía superior aún a Dios. Él creía que todo lo que había conseguido era gracias a él mismo. Era una persona autosuficiente que creía que todo era por él y para él. Pero después de esos 7 años, Nabucodonosor vuelve en sí y en esta ocasión sí le da honra y gloria a Dios. Y es por eso que acaba su condición de animal y vuelve a unirse con las personas, vuelve a tomar el reino. Pero en esta ocasión es donde entra el texto clave y es donde Nabucodonosor dice, ahora yo alabo, engrandezco y doy gloria al único Dios, al Rey del cielo. En ese momento, Nabucodonosor está reconociendo que no hay otro Dios como el Dios que tú y yo servimos, como el Dios que creó el cielo, la tierra y todo lo que existe. ¿Y sabes qué es lo más bonito de esta historia? Que este episodio en la vida de Nabucodonosor es el último que se destaca en su vida. ¿Qué significa esto? Que al final de sus días Nabucodonosor fue transformado completamente y aceptó a Dios como el único verdadero. Hemos llegado a la sección de los sabías y me gustaría compartir contigo la siguiente información. ¿Sabías que el capítulo 4 del libro de Daniel se le atribuye al rey Nabucodonosor? O sea, en pocas palabras, él fue el autor de este capítulo. Así que él mismo narró lo que fue su sueño, la interpretación y lo que tuvo que vivir. Y la parte final es que aceptó a Dios como el único verdadero. La historia de esta semana nos presenta diversas lecciones, sin embargo me gustaría hacer mención de 3 para que podamos poner en práctica. Número 1, la humildad. Tú y yo necesitamos alcanzar la humildad. ¿Y en qué consiste la humildad? Consiste en reconocer mis limitaciones, en aceptar a Dios en mi vida y en entregarle el trono de mi corazón. Claro, el orgullo es todo lo contrario. El orgullo me hace buscar superioridad, me hace buscar atención. Y eso causa que haga a Dios a un lado. Se supone que Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Nabucodonosor vivía de una forma en la cual había apartado a Dios de su vida, le había cerrado la puerta de su corazón, se creía superior, creía que todo lo que había conseguido era gracias a él. Y esto causó que hubiera una consecuencia muy drástica en su vida. No porque Dios quiere castigar al ser humano, sino que las consecuencias del ser humano le llevan a
recibir esos resultados tristes. Pero en este momento quiero desafiarte a ti a que puedas buscar la humildad, que puedas pedirle a Dios que te dé un corazón limpio, un corazón puro, que le reconozca en todo momento. Y recuerda, todo lo que tienes es gracias a Dios y es porque Él lo ha permitido. Y lección número 2, ¿cuál es esa? La providencia. La providencia de Dios consiste en las bendiciones que Él le otorga al ser humano. Nosotros muchas veces somos mal desagradecidos, pero aún así Dios nos sigue dando de sus bendiciones. En el caso de Nabucodonosor, Dios había permitido que él consiguiera todo lo que tenía. A pesar de que era un rey duro, severo, impío, Dios le permitió alcanzar todo aquello que logró. Le permitió que tuviera estabilidad, que fuera uno de los reyes más destacados dentro de la historia. Un rey temido, un rey que marcó la diferencia. Pero claro, Nabucodonosor no había reconocido que todo esto era porque Dios lo había permitido así. Pero en este tiempo quiero decirte, todos los logros, toda la grandeza que pueda llegar a la vida del ser humano, tiene que recordar que es porque Dios así lo ha permitido. Y lo más bonito de todo esto es que cuando alcanzamos un logro de esos, tenemos que tener presente la importancia de dar la honra y gloria a Dios. Eso es vital para la vida del ser humano. Y lección número 3, presta mucha atención porque esta es mi favorita. Dios quiere salvar a todos los seres humanos, sin importar su condición, sin importar su estatus social, sin importar su color de piel, sin importar todo aquello que pueda dividir al ser humano. Dios quiere salvarnos a todos. Con el rey Nabucodonosor no era la excepción. Este rey no se merecía la salvación, por supuesto que no, ni siquiera tú y yo nos la merecemos, pero aún así Dios buscó los medios para poder alcanzar a este rey. Y sí, su condición como animal fue algo muy triste y drástico, pero si eso era necesario para que él se salvara, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si es necesario que padezcamos para ser salvos, no hay de otra. Hay que aceptar pasar ese momento, porque la salvación es el premio que todo humano debe anhelar. Y cuando Nabucodonosor fue transformado, estoy seguro que agradeció a Dios por haberle llevado a esa condición, porque reconoció que esa condición fue la que le permitió aceptar a Dios en su vida. Y lo más bonito de todo esto es que Dios también formuló un plan, porque llevó a Daniel y a sus amigos a Babilonia con el propósito no solamente de que sufrieran, sino de que dieran testimonio de Él ahí en Babilonia. Y es aquí donde estamos comprendiendo todo lo que hemos estudiado en lecciones anteriores, el plan que Dios tenía para la vida de estos jóvenes y para la vida del rey Nabucodonosor. Cuando nosotros dejamos de quejarnos y nos sometemos al plan de Dios, a la larga comenzamos a ver los resultados. Y aquí ya se están viendo los resultados, porque ese momento difícil en el cual Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia, ahora está teniendo frutos. El rey más poderoso, aquel emperador temido, había conocido de Dios y había sido transformado por el poder de Dios. Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial, que busca salvar a todos los seres humanos. Y qué bonito es saber que Nabucodonosor, al final de sus días, en lo último de su periodo como rey, aceptó a Dios como su único Salvador. Y me atrevería a decir que si tú y yo seguimos perseverando, nos entregamos a Dios y somos salvos, le veremos allá en el cielo. Y bueno, mis amigos, muchas gracias por quedarte al final de este video. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo es para la mía. Y si todavía no formas parte de la familia Verdades Eternas, este es el momento para que puedas hacerlo. Suscribiéndote a nuestro canal, dándole a la campanita y las notificaciones para que estés al tanto de todo nuestro contenido y dejándonos un like para saber que este video ha sido de gran bendición. Además, agradezco sus comentarios, muestras de cariño y estaré al pendiente de cada pregunta que pueda surgir ahí en los comentarios. Además, oren por este ministerio para que sigamos predicando este evangelio a todo el mundo. Y queridos maestros, compartan este video con sus alumnos. Queridos juveniles, sigan estudiando, pues este solamente es un resumen y hay muchos detalles que podemos destacar de la lección de esta semana. Recuerden que al final de este video estoy enviando saludos a todos aquellos que estudian con nosotros de diferentes partes del mundo. Y además les cuento que estoy con una de las camisas que conseguí en el Campamento Mundial de Conquistadores, que se titulaba Believe in the Promise. Y no cabe duda que tenemos que creer en las promesas de Dios. Esto ha sido todo por hoy. Si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Cuídate y recuerda que Dios está a tu lado. Bendiciones.